avanzar en la delimitación teórica y metodológica del proceso. Esto incluye todas las corrientes filosóficas que fundamentan la sistematización, del cual hicimos un trabajo, ¿verdad? Como les decía yo, del empirismo, el idealismo, etcétera, ¿verdad? Eh, Después de hacer esas, de indicar qué corrientes filosóficas creen ustedes que sustenta su sistematización, hay que ir a la metodología. En la metodología, pues aquí es bueno que ustedes incluyan una cita sobre qué es metodología, ¿verdad? Y digo cita porque siempre en formato APA. Y en método, que ustedes indiquen qué método, sí, díganme. Licenciada, disculpe que la interrumpa. Por ejemplo, arriba donde dice delimitación teórica, no me quedó ahí, gracias, Lick. En donde dice incluye, ¿qué vamos a poner ahí? Una definición de lo que es delimitación teórica, Lick, disculpe. No. Este es como el título. Entonces aquí por eso le pongo yo, incluye 2 puntos. Vaya. Es ahí, incluyen. Entonces aquí sí en las corrientes filosóficas deben ustedes indicar qué corrientes de las que se expusieron en clase, de las que se investigaron, de las que se explicaron, fundamentan su sistematización. Pero aquí no tienen que incluir ningún concepto. Ahora, si ustedes quieren como decir para la presente sistematización, las corrientes que fundamentan el proceso a sistematizar son unas 2 líneas, ¿verdad? Para introducir las corrientes filosóficas. ¿Sí? ¿Estamos ahí, Darling? Sí, licenciada, muchas gracias, muy amable. Bueno, en la metodología igual, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, licenciada, es que la compañera Jenny dice si no la puede aceptar, licenciada, disculpe. Está intentando ingresar, pero sí, no. Yo sé, pero cuando yo empiezo a ¿cómo se llama? Pues bueno, no está. Bueno, después está el método. Jenny. Dígame, Lick. Sí, les recomiendo un poquito más de puntualidad porque cuando empiezo a presentar se corta la explicación. Ok, Lick, gracias. Desde hace rato estaba intentando, pero no sé, no, como que está el internet, está lento. Desde hace rato se estaba intentando, Lick. Muy bien. Bueno, entonces acá metodología, un concepto de metodología y decir, ¿verdad? Que igual para esta sistematización se utilizarán los métodos. Igual aquí yo les hago un enlistado de métodos, pero igual aquí no es cuestión de enlistar. Aquí hay 6 métodos. Ustedes tienen que indicar si estos o quizá otros fundamentan su sistematización, pero obviamente tienen que colocar las razones del por qué es este método inductivo, por qué el deductivo, por qué el analítico, por qué el método concreto, abstracto, concreto, etcétera. ¿Alguien levantó la mano? Exactamente, Leo, así es. Muy bien. ¿Alguna otra duda en relación a los métodos?
¿Sí? Nick, disculpe, viera que Paola acaba de mandar un mensaje que si la pueden aceptar, solo que donde estaba se había ido la luz. Gracias, Tefi. ¿Alguien más levantó la mano? Fui yo por apagar el micrófono, licenciada, perdón. Ah, muy bien. ¿Alguien más? Igual, Paola, les recomiendo un poquito de mayor puntualidad porque se corta, tengo que salir de la presentación, irlas a aceptar. Bueno, entonces estamos aquí con los métodos. Después ya viene la delimitación teórica conceptual. Yo les decía ayer que es como el marco teórico en los procesos de investigación. Acá ustedes, obviamente, y esto es para todos los grupos, hacer como ese marco conceptual de que trabajo social, funciones, objetivos. En el caso de las compañeras que están sistematizando en el marco del curso de proyectos, creo que es Jamie y Débora, igual tienen que hacer como una pequeña definición de qué es el curso o la administración de proyectos, ¿sí? ¿Cuál es el curso, perdone? Jamie y Débora, no recuerdo ahorita. Exactamente, formulación. Sí, eso iba a decir. Ah, vaya, muchas gracias. Eso, ¿verdad? Y aquí pues yo les pongo algunas, pero si ustedes, por ejemplo, filosofía de trabajo social, que no está aquí, o sea, toda la fundamentación conceptual de lo que se refiere propiamente a la carrera. Permítanme acá. Bueno, también en esta fundamentación teórica, metodológica, también tienen que incluir la teoría, por ejemplo, de los cambios más significativos que son la participación de la mujer, depende del eje y del objeto que estén sistematizando, estrategias de participación, algo así me recuerdo de un, de un objeto y eje de la sistematización, todos esos elementos claves que ustedes analicen que es parte que vaya en esa fundamentación teórica, la van a incluir aquí. Como les digo, es como armar el marco teórico y obviamente a ese espacio, a ese apartado hay que aplicarle normas APA, las citas de menos de 40 palabras, de más de 40 palabras y el parafraseo, obviamente, ¿verdad? ¿Alguna pregunta en relación a esto? ¿No? Bueno, esto ya lo había explicado de todos modos. Las técnicas que ustedes llevaron a cabo, no tanto en la sistematización, sino en la experiencia. En esa experiencia, ¿sí? Exactamente. Exactamente, por ejemplo, si usaron un FODA, si usaron un recorrido comunitario, si utilizaron una entrevista, una guía de observación, eh, no sé, yo recuerdo que las compañeras que van a sistematizar
el caso de la práctica individual y familiar, mencionaban ahí algunas técnicas también, y todas esas tienen que incluir acá. ¿Alguien levantó la mano? Lick, perdone, ¿las técnicas se mencionan o se describe cómo se utilizan? Todo se va a explicar, todo. No solo es de enlistar, sino de explicar, porque, por ejemplo, la técnica del FODA, en qué consiste, qué es la técnica del FODA y cómo la aplicaron en la experiencia sistematizar. Por ejemplo, según Rosales 2018, el FODA es una técnica que que la cual sirvió en este caso para realizar el diagnóstico grupal, así más o menos. Aquí no confundir las técnicas con los instrumentos, porque los instrumentos son, por ejemplo, el cuaderno de campo, el cuaderno de diario, los informes, ¿qué más? Cuaderno de campo, cuaderno diario, una guía de entrevista. La técnica es la entrevista y su instrumento es la guía de entrevista. Aquí tienen que ustedes clarificar qué son las técnicas y qué son los instrumentos. ¿Sí? Exactamente, Leo. Recuerden que en Norma Zapa el tipo de citas son las citas cortas, largas y de parafraseo. Si quieren ustedes no llenar tanto su documento de citas cortas o largas, donde pongan textualmente lo que dice el autor consultado, pueden parafrasearlo, ¿verdad? Decir, según Rivas, el cuaderno de campo es un instrumento que sirve para, y cuando es una cita de parafraseo, ya no va el número de página, porque como ustedes están parafraseando, entendiendo de quizá de una o dos hojas lo que están colocando ahí, obviamente no va a llevar el número de página. No sé si ustedes ya aplicaron una cita de parafraseo. Ya, incluso en seminario creo que hicimos casi igual. Ajá, exactamente, así. Bueno. ¿Y aquí? ¿Sí alguien levantó la mano? Sí, entonces, digamos, en las técnicas uno tiene que explicar cómo las realiza, pero en los instrumentos nada más es como el concepto de cada uno de los instrumentos, porque como ya va a estar explicado cómo se utilizó en las técnicas. Es que dígame, deme un ejemplo de una técnica y de un instrumento que ustedes utilizaron. Por ejemplo, digamos que pusiéramos la técnica de observación y en instrumento colocamos guía de observación. Entonces, en cada una, no, ¿qué? Entonces, ¿cómo le...? Sí, así es, Kelly, tiene usted toda la razón. La técnica es la observación y el instrumento es la guía de observación. Entonces, usted dice, tiene que buscar a un autor que cite qué es la observación, ¿verdad? Y un autor que cite qué es la guía de observación. Y luego indicar cómo así muy brevemente, en cómo la utilizó o para qué le sirvió en esta experiencia que está sistematizando. Bueno, gracias. Bueno, después viene lo mero, la metodología, ya sea de Oscar Jara
o de Barnechea. ¿Sí? Gracias, Lick. Fíjese que, por ejemplo, la delimitación teórica, con mi compañera Kimberly hicimos mención de la metodología que vamos a utilizar, pero nuestra duda, ¿podemos dejarla allí o si de fijo tiene que ir en este apartado? No, 8. tiene que ir en este apartado. Vaya, licenciada, muchas gracias. Esa era nuestra duda. Uh-huh. Sí, aquí en este apartado. Y aquí ustedes tienen que poner cómo van a hacer, por ejemplo, la reconstrucción. Y por eso es que en este plan ustedes tienen algunos instrumentos, ¿verdad? Algunos instrumentos, por ejemplo, la matriz de análisis de contexto, la matriz del objeto de sistematización, la matriz de operacionalización de preguntas para el objeto de sistematización, de actores, y hay una que es de recuperación de la experiencia. Que ustedes cuando hicieron el trabajo de los instrumentos, como yo les decía, por ejemplo, Oscar Jara plantea vamos a ver, plantea, permítanme, 5 pasos, ¿verdad? El punto de partida, obviamente, vivieron ustedes la experiencia, ¿verdad? Las preguntas iniciales, el qué, cómo, qué es para definir el objetivo, el objeto y el eje, eso ya lo hicieron, pero lo tienen que poner en la metodología, ¿verdad? Como primer paso. Aunque aquí es el número 2, lo tienen que poner como primer paso, porque obviamente el punto número 1 es que ustedes vivieron la experiencia y eso lo pueden poner en la justificación, ¿verdad? El 3, recuperación del proceso vivido. Y acá Oscar Jara explica cómo hacer eso. Entonces ustedes tienen que agarrar el documento de Oscar Jara y parafrasear cómo van a llevar a cabo este paso para su sistematización. Y obviamente ahí van a haber instrumentos. Entonces, igual yo le ponía a alguien, solo un grupo me puso algunos instrumentos. Entonces yo le ponía que eso solo ponga en el documento, ver anexo 1, y ya al finalizar el plan, dejen un apartado de anexos. Entonces colocan anexo 1 y análisis del contexto. Anexo 2 para definir el objeto, el objetivo y el eje de sistematización. Anexo 3, matriz de reconstrucción de la experiencia, ¿verdad? Entonces así sucesivamente ustedes en todo el documento pueden colocar anexos, ¿verdad? Para que no se mire muy el plan con algunos instrumentos y que no se vea el orden, ¿verdad? Eso. Pero como les digo, eso es parte de la metodología. Siguiendo con esto, aquí hay que hacer una matriz de recuperación de la experiencia, de la definición de etapas de la experiencia, etcétera, ¿verdad? Entonces ustedes acá tienen que narrar cómo van a hacer ese paso y qué instrumentos o qué herramientas van a utilizar para recuperar la experiencia. ¿Alguna pregunta? Ajá, así es, así es. ¿Sí? Entonces, Lick, ahí en la metodología, así como nosotros la de Oscar Jara, vamos a ir poniendo
paso por paso y como solo explicar el paso como lo dice él o como lo fuimos nosotros haciendo en la sistematización. Combinación de los dos, Keila. Está bien, licenciado. Ya entendí. Gracias. ¿Sí? Gracias, Leo. Ajá, sí, así es, así es. Así es, así es. Ujú. Entonces, estos pasos, el segundo momento o el segundo paso ya lo tienen, ¿verdad? Solo que tienen que narrar cómo lo van a hacer, como recuerden de que un tips de redacción es en el plan, se redacta en futuro. Y ya para donde se presentan los hallazgos se redacta en pasado o simple o presente, ¿verdad? Entonces acá ustedes tienen que indicar qué es la recuperación del proceso vivido, qué pasos o qué subpasos lleva, qué instrumentos son los más idóneos para este paso. Entonces de ahí tienen que poner anexo 1, anexo 2, anexo 3, etcétera. Todos los anexos que ustedes consideren necesarios aplicar en la recuperación y reconstrucción ordenada de la experiencia. Igualmente en la reflexión a fondo. Tienen que narrar cómo lo van a aplicar. Pues desde Keila o Leo, no recuerdo, decían, bueno, lo vamos a hacer literal como lo dice Oscar Jara o como lo aplicamos nosotros, una combinación de los dos. Por ejemplo, dicen, según Oscar Jara, en la recuperación del proceso vivido es tal y tal, 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 y él propone estos pasos para llevarlo a cabo. Para la presente sistematización es atendiendo a la metodología de Oscar Jara, se llevó a cabo como lo plantea, utilizando estos pasos y utilizando estos instrumentos. Entonces ahí es donde le ponen anexo 2 o 3 o 4, etcétera, según sea el caso. Entonces, lo de la metodología es una cuestión que les va a llevar un poquito de tiempo, porque ya después los recursos solo colocan qué recursos son los que van a ustedes a utilizar para hacer la sistematización y también cuál es el presupuesto, cuáles son los gastos que van a incurrir en la ejecución de la sistematización y finalmente el cronograma. ¿Qué actividades se van a realizar o ya se realizaron en la puesta en marcha de la sistematización? Y por último, la bibliografía. ¿Preguntas? ¿Sí? Licenciada, no nos daría chance para entregarlo el lunes, ya que ahorita por las tareas se nos está complicando un poquito para ya entregarles hacerlo nítido el lunes. Vale. Pero no sé qué digan mis demás compañeras. Bueno, es una propuesta de Keila. ¿Qué dicen? Sí, porfa, Liz. Muy bien. Está bien, pero yo siento, como les digo, que la metodología es lo que más les va a llevar tiempo, porque lo demás es solo indicar qué recursos, el cronograma, la bibliografía, el método, esto ya es solo indicar una pequeña explicación por qué. La delimitación teórica también es una cuestión un poquito más elaborada, lleva tiempo, y la metodología, ¿verdad? Esos son
los pasos más fuertes del plan. Entonces está bien, el lunes me lo entregan, ¿verdad? Y como les digo, pues la meta era para este viernes tener el plan. Vamos a ver qué fecha estamos el lunes 18. Entonces me lo entregan, yo lo reviso, se lo devuelvo el 21 corregido, ustedes lo arreglan y aquí ya empiezan a planificar o levantar la información la última semana de octubre para tener por lo menos ya el informe de la sistematización el 5 o después del 5, porque este va a ser su examen final del curso. Está bien, Licky, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces no sé si tengan más preguntas, pero sí, yo sí les sugiero el jueves voy a abrir la sesión, adelanten esos 2 periodos que tenemos en todo lo que puedan y para que no digan, ay, como no tenemos, no hay mayor cosa que tratar el jueves, no me conecto, pero también el jueves voy a hacer una coevaluación y autoevaluación de cómo ha sido la responsabilidad de las dos integrantes o de los dos integrantes de los equipos para trabajar este proceso. Y quiero ahí sí que toda su honestidad porque este es un trabajo un poquito laborioso, ¿verdad? Y aquí, como les digo, se están jugando ustedes su curso. ¿Alguien levantó la mano? Jamie escribió en el chat que si podía subir la clase. Claro, ya se la subí, la del